ustedes van haciendo una comparación y una evolución, por ahí les va a resultar más entendible, ¿está? Pero lo que tienen que saber, sí, precisamente es cómo funciona el régimen hoy, ¿ah? Cómo es, ver cómo es el sistema, cuáles son los regímenes patrimoniales actualmente vigentes, qué pueden hacer los futuros contrayentes, si pueden celebrar o no pueden celebrar convenciones o contratos, cómo se denominan esos contratos, cuáles son los objetos conforme el código vigente, cómo se instrumentan, cuándo se celebran, si se pueden modificar o no se pueden modificar, ¿tá? A partir de cuándo tienen eficacia esas convenciones, ¿sí? Todo lo que vimos, que en definitiva es la legislación vigente. Lo que pasa es que a medida que vamos desarrollando un tema y en el material que ustedes tienen, se les va haciendo una especie de relacionamiento con la normativa anterior. Entonces, antes esta institución estaba prevista en el Código de Vélez Sarsfield. Estos eran los objetos. Hoy se agregaron estos otros. ¿Entienden? Hay algunas diferencias, algunas son sustanciales, otras se mantiene inclusive hasta la redacción del texto anterior, otros le agregamos algún elemento, pero esa lectura le va permitiendo a ustedes ver cómo va evolucionando, cómo se va abriendo la legislación y la regulación en cuanto a los regímenes patrimoniales y fundamentalmente teniendo en cuenta que hoy priman esos principios de libertad y de voluntariedad, ¿está? Cosa que en el régimen anterior esto era muchas veces imposible o impensable. ¿Por qué? Porque estaba todo el sistema estaba estructurado en función de ese sistema paternalista desarrollado por el Estado, en donde la organización económica de la familia estaba estructurada en función a la protección del más débil, y la pata más débil dentro de esa relación era la mujer. No se olviden ustedes que durante mucho tiempo la mujer fue considerada una incapaz relativa de hecho, ¿ah? En donde la administración de sus bienes pasaban a manos del marido. Recién a partir de la ley 11.357 va a tener la posibilidad de poder administrar y disponer sus bienes propios y de algunos bienes que se llamaban bienes reservados, que eran los gananciales que ella adquiriese con el producido de su profesión, industria o comercio, y siempre y cuando hiciese la expresa reserva de que esos bienes adquiridos por ella iban a ser reservados en cuanto a la administración, es decir, iban a ser administrados por la mujer. El resto de los gananciales adquiridos por la mujer pasaban a integrar una masa que era administrada pura y exclusivamente por el marido. ¿Ah? Esto después, ¿cuándo va a cambiar? Con la ley 17.711. Entonces pasamos a que cada uno administra y dispone, tal cual ocurre hoy en cualquiera de los dos sistemas, administra y dispone libremente de los bienes que lleva el matrimonio y de los bienes que adquiere durante el matrimonio, con algunas limitaciones que están impuestas por las reglas primarias con respecto a la disposición de los derechos sobre la vivienda en la que se asienta el hogar familiar y respecto a los bienes muebles que hacen al ajuar. Ustedes saben que ninguno de los cónyuges puede disponer o sacarlos de la vivienda sin el asentimiento del otro cónyuge, ¿ah? Y después, en lo que respecta, ya vamos a ver, al régimen de comunidad de ganancias, es decir, si bien cada uno dispone y administra libremente de sus bienes propios y gananciales, respecto de los bienes gananciales, respecto de ciertos bienes, hay ciertos actos, se requieren el asentimiento del otro cónyuge. Pero más o menos la estructura es similar. Le vamos agregando cosas porque hoy, obviamente, la gran diferencia radica en la posibilidad de optar entre un sistema y otro. ¿Está? Pero realmente, de última, me conformo con que ustedes sepan cómo funciona el régimen patrimonial actual. El resto pasa a ser historia. ¿Estamos? Bueno, doctora, ¿Estamos? gracias. No, por Sí. favor. Bueno, podemos continuar con lo que quedamos la clase anterior.
En la clase pasada habíamos comenzado a analizar uno de los regímenes patrimoniales imperantes en nuestro país hoy día, que es el régimen de la comunidad de ganancias. Primero, el régimen de comunidad previsto por el legislador expresamente es un régimen de comunidad de ganancias, es decir, la masa común partible, que es lo que caracteriza a todo régimen de comunidad, va a estar conformada por los llamados bienes gananciales o las ganancias, es decir, aquellos bienes que los cónyuges adquieren durante el matrimonio a título oneroso. En este sistema, el régimen de comunidad de ganancias es un régimen legal supletorio. ¿Por qué? Porque, conforme lo dispone la legislación vigente, el régimen de comunidad habrá de regir en aquellos supuestos en que los contrayentes, al momento de celebrar las nupcias, no hubiesen optado por un régimen de separación de bienes. ¿Está? Entonces, en esos casos, el régimen aplicable va a ser el régimen de comunidad de ganancias, sin perjuicio de que durante el matrimonio, en el supuesto de que los cónyuges hubiesen optado o se rijan por un régimen de separación, puedan luego optar por un régimen de comunidad. ¿Estamos? Entonces, pero para nuestro sistema es un régimen legal supletorio. En consecuencia, al ser un régimen legal supletorio, no es necesario que los cónyuges tengan o deban celebrar una convención prenupcial a fin de optar por el régimen de comunidad de ganancia, ¿tá? Porque si no optan por el régimen de separación, automáticamente se les aplica el régimen de comunidad de ganancias. ¿Estamos? Por otro lado, es el régimen que va a imperar en los supuestos, ¿se acuerdan? De los matrimonios celebrados por menores que no tienen la edad nupcial, la edad mínima legal para casarse, aun cuando su matrimonio se haya celebrado mediando dispensa judicial o la autorización de sus representantes legales. Y el régimen de comunidad de ganancias, es decir, sigue vigente en función de que mucho se ha discutido respecto de si la conveniencia o no de mantenerlo, o de mantenerlo como el régimen único. ¿Ah? No obstante eso, si bien muchos pretendían que se mantuviese el régimen de comunidad como régimen patrimonial único, teniendo en cuenta que había funcionado desde la vigencia del Código de Vélez-Sarsfield, y por otro lado, por entenderlo que no solamente satisfacía los intereses de la comunidad, es decir, del matrimonio, sino fundamentalmente protegía los intereses de los terceros que pudiesen contratar con los cónyuges. Otros entendían que, si bien es cierto, era el régimen, había que abrir un poco la mente, y entonces consideraban la posibilidad de optar por distintos sistemas. Pero para algunos esta opción debía ejercerse recién transcurrido un determinado plazo de tiempo de vigencia del matrimonio. Y estaban aquellos otros, que fue la posición que, digamos, hoy ha triunfado, entre comillas, es la apertura, ¿ah? Y la posibilidad de que los cónyuges, teniendo en cuenta que así como llegan libremente al matrimonio y libremente pueden organizar como mejor les plazca esa comunidad de vida que inician celebrado el matrimonio, de la misma manera puedan regular o reglar la cuestión patrimonial. ¿Está? Entonces, en ese marco de libertad es admisible la posibilidad de que los cónyuges puedan contratar o puedan optar por un régimen o por otros. ¿Ah? Entonces, hoy tenemos dos: un régimen de separación de bienes y un régimen de comunidad de ganancias. En el régimen de comunidad de ganancias, lo que caracteriza es la conformación, ya les dije, de esa masa común partible. Pero esa masa común recién va a conformarse al momento de la disolución y liquidación de la comunidad. Mientras tanto, cada cónyuge va a tener un derecho en expectativa sobre el 50% de los bienes gananciales de su cónyuge. ¿Está?
no hay una coparticipación o una copropiedad de los bienes que adquiera uno. ¿Ah? Si yo adquiero un bien, ese bien es mío. No es que lo adquiero y automáticamente mi cónyuge va a convertirse en copropietario o cotitular de ese bien que adquirí, sino que en lo que caracteriza a este régimen es que mi cónyuge va a tener sobre ese bien que yo adquirí un derecho en expectativa sobre el 50% de ese bien. ¿Ah? Derecho en expectativa que recién se va a concretizar, que se va a concretar al momento de producirse la disolución y liquidación de la comunidad. ¿Me entienden? ¿Entienden cómo funciona? Es decir, mientras rige o dura el matrimonio y el régimen está vigente, los bienes que cada uno adquiera son de titularidad de aquel que adquirió el bien. Y el otro cónyuge tiene sobre ese bien ganancial solamente un derecho en expectativa. Y su derecho en expectativa es un derecho en expectativa sobre el 50% de ese bien. ¿Por qué hablamos de un 50%? Porque al momento de producirse la liquidación y partición de esa comunidad, los bienes de la masa se reparten 50 y 50% para cada uno de los cónyuges. ¿Me entienden? Pero en realidad, durante la vigencia de la comunidad, el cónyuge lo que tiene es un derecho en expectativa sobre los bienes del otro cónyuge, de titularidad de su cónyuge. ¿Estamos? ¿Entienden? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, también les dije en la clase pasada, así, otra de las cuestiones que se planteaba era cuándo comenzaba a regir el régimen de la comunidad. Y acá hay que ver, en principio, el régimen de la comunidad, si no se opta al momento de iniciarse el matrimonio por el régimen de separación de bienes, se inicia con el matrimonio. Ni antes ni después, salvo que se opte, se pase de un régimen de separación a un régimen de comunidad. ¿Estamos? Pero si no ocurre esto, si no se optó por un régimen de separación, el régimen de comunidad nace automáticamente con la celebración del matrimonio. Lo que la doctrina se plantea es respecto de si los cónyuges pueden establecer un plazo, o convenir, acordar a partir de cuándo habrá de entrar en vigencia el régimen de la comunidad o hasta cuándo habrá de regir el régimen de la comunidad. Y si es posible, por ejemplo, establecer modificaciones en lo que respecta a la administración de los bienes, o inclusive modificar la forma en que se o los porcentajes en que se van a repartir los bienes al momento de producirse la liquidación y partición de esa comunidad. Para algunos autores, como la doctora Kemmelmacher de Carlucci, lo que los cónyuges pueden hacer es modificar el aspecto interno de esa comunidad, pero no el aspecto externo. Es decir, los cónyuges no van a poder modificar las disposiciones que reglan las relaciones entre los cónyuges y los terceros, que son disposiciones impuestas por la ley. Entonces, todo lo que hace al marco de las relaciones externas dentro de este régimen no van a poder ser modificadas, pero sí a su criterio podrían modificar los aspectos internos, podrían acordar. Por ejemplo, como ya les dije, las convenciones pueden estar sujetas a modalidades, pueden fijar o pueden establecer un plazo de hasta cuándo habrá de durar el régimen de comunidad. Por ejemplo, nos vamos a regir por el régimen de comunidad de ganancias hasta que nuestro hijo menor alcance la mayoría de edad, por ejemplo, ¿entienden? O bien podría notar a partir de cuándo va a comenzar a regir el régimen de comunidad. Es decir, el régimen, por ejemplo, optamos por un régimen de separación y decimos o acordamos que el régimen de separación va a ser mudado o reemplazado por un régimen de comunidad a partir del 22 de mayo de 1980. Supongamos, si en esa época estaba vigente el régimen de comunidad. ¿Entienden? Ahora,
De la misma manera, para esta doctrinaria podrían acordar o otorgarse mandatos y entonces se modifican las reglas con relación a la administración de los bienes. O bien podrían acordar dividirse los bienes, una vez que se liquida la comunidad, en porcentajes diferentes, no un 50 y 50% como establece la ley, sino uno retira el 70, el otro el 30, o un, qué sé yo, un 75 y un 25, está. Para otros autores como Ariana, esto no es posible. En realidad, estas supuestas modificaciones o acuerdos en cuanto a la modificación del orden interno no es tan así. Primero, el régimen comienza por disposición de la ley cuando, funciona como legal supletorio cuando se inicia el matrimonio, ni antes ni después. Y si comienza después es porque pasé de un régimen de separación a un régimen de comunidad acordado por las partes. Y en lo que respecta a la posibilidad de modificar el tema de la administración, la ley, ustedes acordarán dentro de las reglas primarias, permite a los cónyuges otorgarse mandatos. Yo puedo dar mandato expreso o tácito a mi otro cónyuge para que administre, e inclusive puedo dar un poder especial para que disponga bienes de mi titularidad. ¿Estamos? De la misma manera, puedo modificar el porcentaje. ¿Por qué? Porque las normas imperativas que establecen que la división de la masa es 50 y 50 rige hasta el momento de producirse la disolución de la comunidad. Una vez que se disuelve la comunidad, ahí sí ya no no rigen, o las normas no son imperativas, sino que prima la voluntad de los excónyuges, o de los cónyuges en el supuesto de que se hubiese disuelto como consecuencia de una separación judicial de bienes. ¿Ah? Entonces, en esos casos, como ya las normas no son imperativas, como la comunidad ya no rige porque se disolvió, a partir de ahí los cónyuges o excónyuges podrían disponer, repartirse los bienes en porcentajes diferentes. ¿Me entienden? ¿Ah? Pero para este autor, digamos, no podrían modificarse, y las supuestas modificaciones están permitidas dentro de la ley. ¿Está? Bueno, ahora bien, ¿cuál es cómo está conformada la comunidad, el régimen de comunidad? Los bienes acá, yo les comentaba, se califican en bienes propios y bienes gananciales. La comunidad va a estar conformada, la masa común partible va a estar formada exclusivamente por los bienes gananciales. ¿Cuáles son bienes propios y cuáles son los bienes gananciales? Se consideran, conforme el artículo 464, en líneas generales, bienes propios, aquellos bienes que los cónyuges llevan al matrimonio o adquieren durante la comunidad a título gratuito, es decir, por herencia, legado o donación. Esos son, en reglas generales, los bienes propios de cada cónyuge, que no van a pasar a conformar esa masa común partible. Mientras que los bienes gananciales, a contrario de los bienes propios, son aquellos bienes que los cónyuges adquieren durante la vigencia de la comunidad a título oneroso. ¿Estamos? ¿Ah? Entonces, los bienes propios y los bienes gananciales. Fíjense, en el viejo código, los bienes gananciales, es decir, la comunidad, la masa, estaba conformada por los gananciales, y los bienes propios eran los propios del hombre y la dote de la mujer. Entendiendo por dote, no el concepto de aquellos bienes que los padres daban al marido como dote, sino dote eran los bienes propios, era la denominación que le daba el codificador a los bienes propios de la mujer. Ahora bien, ¿cuáles son, es decir, qué reglas rigen en cuanto a la calificación de los bienes propios y gananciales? Las reglas que rigen son la de la incolumidad de las masas. Lo que se busca es mantener
las masas de bienes de cada uno de los cónyuges, de las vicisitudes, sin mantener intacta esa masa, de las vicisitudes que se sufre durante la vigencia del régimen. El otro principio es el de la subrogación real. Es decir, el principio de la subrogación real es el instrumento previsto para mantener el equilibrio de cada una de las masas, de la masa común y de las masas privativas, de las masas propias de cada uno de los cónyuges, por cuanto se supone que el bien que se invierte o que mejor dicho, que se reinvierte para la adquisición de otro bien, ese bien que se adquiere por reinversión tiene el mismo carácter que el bien invertido. ¿Se acuerdan? Si yo vendo un bien propio y con ese dinero adquiero otro bien, el bien que adquiero por el principio de la subrogación real tiene el mismo carácter, es decir, es un bien propio. Y el otro principio es el de la accesoriedad. Los frutos o lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. Esos son los tres principios que rigen en esta materia. Con respecto a los bienes propios, ya les dije que el legislador hace una numeración en el artículo 464 en toda una serie de incisos de qué bienes se consideran propios. Pero siempre la regla es, son bienes propios aquellos que los cónyuges llevan al matrimonio, o bien aquellos que adquieren durante la vigencia de la comunidad a título gratuito, por herencia, legado o donación. Pero también hace, es decir, salvedades respecto de qué pasa, por ejemplo, con el caso de las donaciones remunerativas. En principio, es decir, las donaciones, los bienes que se adquieran por donación son bienes propios, porque en la adquisición de ese bien no hay una colaboración, un apoyo conjunto. Entonces, el principio es un bien donado es un bien propio. Ahora, si la donación es con cargo, en el caso de con el cargo se hubiesen invertido bienes gananciales, el bien sigue siendo propio. Lo que pasa es que en este caso la comunidad va a tener un crédito a su favor por el valor de lo ganancial invertido en el cargo. Pero ¿qué ocurre con las donaciones remuneratorias? Las donaciones remuneratorias son aquellas donaciones que se hacen como pago por un servicio prestado. Es decir, yo presto un servicio y por ese servicio puedo exigir el pago de. En este caso, ese pago se hace a través de una donación. Entonces, esas donaciones remuneratorias no son en principio propias, sino que van a ser gananciales. Ahora, si el servicio hubiese sido prestado con anterioridad a la celebración del matrimonio y la donación remuneratoria se hace con posterioridad al matrimonio, en ese caso sí, lo obtenido, si la donación va a ser propia, no va a ser ganancial. Ahora, puede suceder de que el monto donado supere el pago del servicio, es decir, sea un monto mayor a lo que debería usualmente pagarse por ese servicio prestado. Entonces, en lo que supera el pago del servicio sería una verdadera donación. En este caso no va a haber una parte del pago va a ser ganancial y la otra parte va a ser propia. Hacer una donación remuneratoria, pero lo que pasa es que en lo que excede, que es una verdadera donación, acá va a haber un crédito a favor del titular de ese bien y contra la comunidad. ¿Me entienden? ¿Qué pasa cuando yo, permuto un bien propio por otro bien? Por aplicación del principio de subrogación real, ese bien adquirido por permuta de un bien propio tiene el mismo carácter, va a ser propio. Pero cuando yo, por ejemplo, reinvierto un bien propio, pero para adquirir el nuevo bien, no solamente lo adquiero con la reinversión del bien propio, sino que tengo que poner aparte dinero, y ese dinero es ganancial, ¿qué carácter va a tener
el nuevo bien adquirido. Y acá, ¿se acuerdan? Alguien en la clase pasada me contestó bien, de que el carácter que va a tener el bien va a estar en función de el mayor o menor valor de lo invertido. Si lo invertido en mayor proporción es propio, el nuevo bien va a ser propio. Y lo que va a suceder es que la comunidad va a tener un crédito a su favor por el valor ganancial invertido. Y a la inversa, si el mayor valor invertido es ganancial, en este caso el bien va a ser ganancial y no propio, y el cónyuge que invirtió o reinvirtió un bien propio va a tener un crédito contra la comunidad por ese valor propio invertido. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Sí, doctora, se entiende. Bueno, esta recompensa, que es ese crédito que yo tengo, que tiene el cónyuge contra la comunidad. Y cuando yo hablo de comunidad no es una tercera persona, sino que son los mismos cónyuges, lo que pasa es que esas recompensas se van a recién hacer, digamos, manifiestas al momento de producirse la liquidación de la comunidad. ¿Está? Allá cuando se disuelve la comunidad y se tiene que liquidar. Ahí recién van a surgir las recompensas. Entonces ahí voy a saber con qué masa voy a tener que pagar esa recompensa. ¿Entienden? ¿Está? Si el crédito es a favor de la comunidad o el crédito es a favor de uno de los cónyuges. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que hoy nuestro sistema no admite bienes de calificación dual. Que yo no puedo hablar de un bien que sea un 20% propio y el 80% ganancial, o un 50% propio o un 50% ganancial. O es propio o es ganancial, pero nunca un único bien que sea mitad y mitad, o un cuarto y el resto de otro tipo. ¿Me entienden? ¿Está? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las indemnizaciones? Supongamos que un bien propio se destruye y como consecuencia de esa destrucción obtengo, ¿no?, por un seguro, una suma de dinero. En nuestro caso, la indemnización que está obtenida, que es un reemplazo del bien asegurado, va a tener el mismo carácter. Si el bien era propio, lo obtenido como consecuencia de ese seguro va a ser propio. ¿Está? Las indemnizaciones por daño moral o por un daño físico también se considera que tiene el carácter de propia. Ahora, si esa indemnización que yo percibo lo hace, o mejor dicho, la indemnización en sí lo que tiene esa, como reemplazar las sumas de dinero correspondientes a los haberes que no puedo percibir como consecuencia de o una enfermedad o de un accidente, en ese caso esa indemnización no va a tener el carácter de propia, sino va a tener el carácter de ganancial. Porque ustedes saben que los sueldos tienen el carácter de ganancial. Los sueldos son lo más ganancial que pueda existir durante el matrimonio. ¿Estamos? También, por ejemplo, la ley contempla el caso de qué pasa con las crías del ganado propio. Las crías del ganado propio son, en principio, propias, porque las crías son, digamos, lo accesorio de lo principal. Ahora, cuando se atienden además a reemplazar el ganado que se va perdiendo. Sin embargo, cuando como consecuencia de la tecnología, la cruza de cría, la cría obtenida mejora la especie, esas crías ya no tienen el carácter de propia, sino que se consideran gananciales. Esto ha merecido la crítica de la doctrina y entiende que va a ser un punto de discordia al momento de producirse la disolución de la comunidad, que deberá ser resuelta más que nada por la jurisprudencia. Era una cuestión que no estaba establecida en la legislación anterior. ¿Está? Los bienes de uso personal, como por ejemplo la ropa. En esos casos, estos bienes son
propios, sin perjuicio de que si se ha invertido dinero ganancial para la adquisición, sobre todo de aquellos bienes que son de valor, por ejemplo, si me compro un tapado de bisón, que son en realidad una inversión, en ese caso, es sin perjuicio del crédito que tenga la comunidad por lo ganancial invertido. Lo mismo ocurre con los bienes o los útiles necesarios para el desempeño de la profesión o el arte que desarrolla cada cónyuge. ¿Qué pasa con las obras intelectuales o las obras artísticas? En este caso, sí, si se trata de una obra literaria, la primera publicación, o en el caso de un invento, su inscripción y producción son anteriores a la celebración del matrimonio, en este caso el bien se considerará propio, sin perjuicio de que el derecho de autor siempre es propio. Bueno, esos son algunos de los supuestos de bienes propios que contempla la legislación. Volvemos. A diferencia de los propios, los bienes gananciales son aquellos bienes que han sido adquiridos por los cónyuges a título oneroso durante la vigencia de la comunidad. Ahora bien, ¿cómo se prueba el carácter de propio o ganancial de los bienes? En lo que respecta a la prueba, dice el Código en el artículo 466 que se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. ¿Está? Esa es la regla. Todo bien existente al momento de la disolución de la comunidad se presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, determinar el carácter de propio de un bien al momento de la disolución? ¿Cómo podría acreditar ese carácter? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, a través de un contrato de donación que a mí me donaron determinado bien. A través del título. Claro. ¿Está? Por ejemplo, si se trata de una donación o se trata de un bien adquirido por herencia, tengo la hijuela, tengo que ver si de ahí surge el carácter de propio o no del bien. Y si se tratase de un bien que yo adquirí a título oneroso, por ejemplo, yo compré mi departamento. El título con la fecha, profe, ¿cierto? ¿Y qué sería la fecha? ¿Qué fecha tengo que tener en cuenta? Antes del matrimonio. Anterior a la celebración del matrimonio. De la escritura de adquisición del bien, resulta que este fue adquirido con fecha anterior a la celebración del matrimonio, ese bien es propio. ¿Me entienden? ¿Está? Y si se trata de bienes muebles, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo puedo yo determinar o puedo acreditar el carácter de propio de ese bien? Suponiendo que el bien no fue donado, que es decir, que yo no lo adquirí por donación durante el matrimonio, o no lo adquirí a través de un legado, o no lo adquirí como consecuencia de una herencia. ¿Qué les parece? ¿En qué caso o cómo podría yo acreditar el carácter de propio de esos bienes? ¿El comprobante extendido por el comercio? Yo estoy comprando. Todo aquello adquirido a título oneroso es ganancial. ¿Cómo? Salvo que la fecha de la factura de compra sea anterior al matrimonio. Ahí sí la acepto. Y si no tuviera, ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede ser que tenga el nombre de la persona? No. ¿O no es suficiente? No, porque el hecho de que tenga el nombre de la que adquirió determina la titularidad del que adquirió. Pero yo estoy hablando de la calificación. El bien no deja de ser mío, ya sea que lo haya obtenido por donación o lo haya adquirido a título oneroso. Si yo lo compré, es mío. No es de mi marido, es mío. Pero si se trata de un inmueble no registrable, ¿cómo?
¿Qué les parece? La clase pasada hablábamos de eso. ¿A través de qué puedo yo Si es, por acreditar? ejemplo, un automotor, la inscripción en el registro público. ¿Perdón? No entendí lo que me Si es, por dijeron. ejemplo, un automotor, la inscripción en el registro público. ¿Me escuchó? Y es lo mismo con el inmueble. Si la adquisición y la inscripción es anterior al matrimonio, no hay problema. Ahora, si yo lo adquirí estando casada, el bien es mío, pero va a ser ganancial. Yo hablo de, supongamos, un bien mueble no registrable, ¿sí? ¿Cómo yo? La regla, volvemos, la regla es, todo bien existente al momento de la disolución de la comunidad se presume ganancial, salvo prueba en contrario. ¿Cómo yo puedo probar? Y bueno, si tengo una escritura traslativa de dominio, me voy a tener que fijar en la fecha. Si la fecha es anterior a la celebración del matrimonio, ese bien será propio. ¿Ah? O tengo que ver si es la escritura, es una escritura de donación, es propia, si se trata de una hijuela, si yo adquirí por herencia, es propia, si se trata de un legado, es propia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una cosa mueble no registrable? ¿Cómo puedo yo acreditar el carácter de propio de ese bien? ¿Cómo sería una forma de que ese bien vino conmigo antes del matrimonio? La clase Con el pasada boleto de compraventa. No, es mueble no Inmueble registrable. no registrable. El boleto de compraventa. ¿Un boleto de compraventa de qué? Por ejemplo, un cuadro. Compré un Picasso antes de casarme. No hay un boleto. No tengo nada, una facturita. Tengo el cuadrito. ¿Cómo podría yo asegurarme de acreditar el carácter de propio de ese bien al momento, para cuando se disuelva la comunidad? ¿A través de qué? La clase pasada vimos. Antes del matrimonio se puede inventariar los bienes propios. Exacto, a través de una convención prenupcial, cuyo objeto sea un inventario de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Si yo en ese inventario consigno ese bien, estoy diciendo que ese bien es mío, pero que vino conmigo al momento de celebrar el matrimonio. ¿Entienden? ¿Está entendido? Eso es importante, sobre todo cuando hay joyas importantes, cuadros, hay bienes muebles que tienen mucho valor económico. No escuché nada, se fui. En el caso de que tuviera ese inventario, No entiendo. ¿Me entienden? Bueno, ahora, este mismo artículo dice lo siguiente: respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Entre cónyuges o entre cónyuges y heredero del otro cónyuge, porque no se olviden, vamos a ver, de que una de las causales por las cuales puede disolverse la comunidad es la muerte. En este caso, sí, la prueba del carácter propio de los bienes entre cónyuges o entre cónyuges y herederos del otro cónyuge puede llevarse a cabo por cualquier medio de prueba. Pero respecto de terceros, si yo quiero acreditar frente al tercero el carácter de propio de un bien, no es suficiente la confesión del cónyuge. ¿Está? Dice el código que para que pueda ser oponible a terceros el carácter propio, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esta circunstancia, es decir, el carácter de propio del bien, debiendo indicarse el origen de los fondos utilizados para la adquisición de ese bien, que a su vez debe contar con el asentimiento del otro cónyuge. ¿Está? En caso de no contar con este recaudo, se puede requerir una declaración judicial del carácter de propio del bien, la que debe
constar o ser registrada marginalmente en el título de adquisición del mismo. ¿Entienden? ¿Está? Es decir, entre cónyuges, el carácter de propio puede acreditarse o probarse de cualquier forma. No hay una limitación. Sin embargo, para poder yo hacer valer o acreditar el carácter de propio de un bien frente a terceros, en ese caso es necesario que no solamente, es decir, primero, la confesión del otro cónyuge no es suficiente, sino que el carácter de propio debe constar en el acta, o en el acto de adquisición, tiene que constar esas circunstancias, y tiene que decir que ese bien que se adquiere tiene el carácter de propio. Y a su vez tengo que identificar de dónde vienen los bienes utilizados para la adquisición de ese bien, ¿ah? Si es dinero propio, de dónde obtuve ese dinero, si se trata de la reinversión de un bien, ese bien que se reinvierte es un bien propio, tengo que dejar constancia de esas circunstancias, y a su vez esto tiene que contar con el asentimiento del otro cónyuge, es decir, el otro cónyuge tiene que asentir que ese bien que se está adquiriendo es un bien propio. ¿Estamos? Si esto no se obtiene, no se consigue, o esto falta, se puede obtener, digamos, el reconocimiento del carácter de propio de ese bien a través de una declaración judicial del carácter de propio del bien. Y la sentencia que declare que ese bien es propio tiene que ser inscrita marginalmente, si tiene que estar anotada marginalmente, en el instrumento en el cual, del que resulte el título de adquisición de ese bien. ¿Estamos? Esto es importante. En principio, a ver, consta en acta que al tercero que contrata con un cónyuge, poco y nada le interesa la calificación de los bienes. Porque es la verdad, esa es la regla. Al tercero, si solamente le interesa saber que ese bien es de titularidad de aquel que contrató con él. Ustedes saben que los bienes del deudor son la prenda o la garantía que tienen los acreedores para poder cobrar su crédito. Entonces, al tercero acreedor, en principio, no le interesa la naturaleza del bien, si no le interesa la calificación, no le importa con que si ese bien es propio o es ganancial. No le importa. Pero en algunos casos, la determinación del carácter de propio o de ganancial de un bien sí le interesa. Sobre todo en aquellos casos en que, por ejemplo, yo tengo que saber si el bien es ganancial para poder reclamar al otro cónyuge cuando la deuda que ha sido contraída por uno de ellos tiene por objeto la conservación o manutención de bienes gananciales. O también es importante saber si se trata de un bien propio, en aquellos casos en que se produce o producida la disolución de la comunidad, los cónyuges lo que pretenden es, sustraer de la comunidad ciertos bienes, y entonces que pretenden atribuirle a ese bien el carácter de bien propio. Porque si fuese bien ganancial, entra en la comunidad, y eso se va a repartir 50 y 50% entre cada uno de los cónyuges. Pero en cambio, si yo digo que ese bien no es ganancial, sino que es bien propio del otro cónyuge, yo saco de la masa un bien que al momento del reparto no va a ser, digamos, repartido 50 y 50% entre los cónyuges, de manera tal de que le estoy restando del patrimonio del deudor un bien con el cual pueda responder frente al tercero acreedor. ¿Entienden? Entonces, en esos casos sí resulta importante determinar la calificación del bien, saber si el bien es propio o el bien es ganancial. ¿Estamos? Respecto entonces de tercero, ¿cómo se prueba el carácter de propio? Se prueba dejando constancia en el título de adquisición el carácter de propio, el origen de los bienes
para poder adquirir ese nuevo bien, y debe contar con el asentimiento del otro cónyuge. ¿Qué pasa cuando no existe ese asentimiento? Ya sea porque se olvidaron de hacer esa manifestación, o bien porque el otro cónyuge no quiere reconocer el carácter de propio de ese bien. ¿Cómo se soluciona, se subsana esta circunstancia? Bueno, si ha sido un olvido al momento de la escritura, de consignar el carácter de propio, ese olvido puede salvarse a través de un instrumento complementario. Un instrumento complementario en donde el adquirente y su cónyuge manifiestan o hacen una declaración del carácter de propio de ese bien. Complementan la escritura primigenia en donde falta esa declaración del carácter de propio del bien. O bien, cuando hay, digamos, uno de los cónyuges o el cónyuge del adquirente no da su asentimiento al carácter de bien, en este caso, ¿qué puede hacer el otro? Y puede obtener a través de una declaración judicial la determinación de propio de ese bien. ¿Está? En este caso se entiende que la forma o la vía procesal idónea para obtener esta declaración judicial es a través de una acción declarativa de certeza del carácter propio de ese bien. ¿Está? Esta limitación de prueba no rige para los cónyuges. Los cónyuges pueden, vuelvo a decirles, tanto los cónyuges como los cónyuges o sus herederos pueden acreditar el carácter de propio de los bienes de cualquier manera. ¿Está? Inclusive podría suceder de que al momento de adquirir un bien, que sea un bien, en realidad el bien adquirido sea propio, pero nada se diga, uno le está dando, digamos, el mote de ganancial, porque lo adquiero a título oneroso. Pero si al momento de producirse la disolución y la liquidación de la comunidad, yo puedo acreditar el carácter propio de los fondos utilizados para la adquisición de ese bien, si bien no le voy a cambiar el mote del bien, si va a ser un bien ganancial, sí va a quedar reconocido un crédito a favor del cónyuge por el dinero o por la reinversión del bien propio para la adquisición de ese bien. ¿Me entienden? Eso es posible, es viable, porque los cónyuges pueden voluntariamente a un bien propio otorgarle el carácter de un bien ganancial. ¿Está? Bueno, acá tienen que hacer distinción entre dos cuestiones. Una es la confesión de la privatividad o la confesión de que un bien es propio, que lo hace un cónyuge confiesa, el cónyuge del adquirente confiesa que el bien adquirido por su cónyuge tiene el carácter de propio. Eso solamente rige, digamos, esa confesión tiene validez entre las partes. Ahora, respecto de tercero, la declaración de privatividad, que es la declaración que hacen ambos cónyuges, para que tenga efectos, tiene que cumplir con todos los recaudos que exige el código. Ya les decía, ese reconocimiento tiene que estar inscrito en la escritura, tiene que establecerse, no solamente reconocer el carácter propio, sino que también debe dejarse constancia el origen de los bienes utilizados, de los fondos utilizados para la adquisición de ese bien, de que se tratan de fondos propios, tiene que haber el cónyuge del adquirente. Y esto tiene que estar inscrito marginalmente en el censo. Puede ser que ese reconocimiento se hiciese por un acta complementaria o bien por una sentencia judicial, tiene que haber una inscripción marginal en el título de adquisición de ese bien. ¿Estamos? Esa es la forma de probar el carácter de propio o el carácter de ganancial de los bienes que los cónyuges adquieran durante la vigencia de la comunidad. Ahora bien, los bienes hacen al activo. ¿Qué pasa con el pasivo? Es decir, con respecto a las deudas de los cónyuges. Y acá, al igual que en el régimen anterior, y siguiendo el mismo lineamiento de las reglas generales, en materia de
pasivo, el código establece que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes, tanto propios como gananciales, por las deudas adquiridas. ¿Está? Es decir, el régimen o la regla, al igual que en el sistema anterior, es el de la irresponsabilidad, o lo que es lo mismo, el de división de deudas. Cada cónyuge responde con todo su patrimonio frente al tercero acreedor por la deuda que él contrajo. ¿Está? Salvo, no nos olvidemos de, ¿se acuerdan? Aquellas deudas en las que responden solidariamente, que eran las deudas contraídas, ¿para qué cosa? Para solventar... Para la educación de los chicos y los... ¿Para qué más? La manutención del hogar, de la educación de los hijos y el tema de la salud y todo lo que tiene que ver. Eso hace a la conservación de los gastos ordinarios del hogar y a la manutención y educación de los hijos, tanto de los hijos comunes como de los hijos de uno de los cónyuges, siempre que sean menores de edad, con capacidad restringida o discapacitados, que vivan en el hogar familiar, que vivan con los cónyuges. ¿Tá? En ese caso, ¿se acuerdan? Los cónyuges respondían solidariamente. ¿Qué significaba? Si la deuda era contraída por uno de ellos, el tercero podía reclamar la totalidad al otro cónyuge. ¿Y cómo respondían? Con todo su patrimonio. Pero también, en el caso de tratarse de una comunidad de ganancia, los cónyuges van a responder mancomunadamente cuando la deuda contraída por uno de ellos sea para la conservación de bienes gananciales. ¿Está? La conservación y la reparación de bienes gananciales. En este caso, y solamente esta regla es aplicable para el régimen de la comunidad, los cónyuges responden mancomunadamente. Es decir, el que contrajo la deuda va a responder frente al tercero con todo su patrimonio. Pero el tercero también va a poder reclamar al otro cónyuge por esta deuda contraída por su cónyuge. Pero en este caso, el no contratante directo solamente va a responder con los bienes gananciales. ¿Está? No con los bienes propios. Es decir, el tercero, si lo demanda, va a poder embargarle, por ejemplo, los sueldos, pero no va a poder embargar para cobrar esa deuda un bien propio del cónyuge no contratante. ¿Está? ¿Me entienden? Porque responden de manera diferente. Entonces, en un régimen de comunidad de ganancia, nos vamos a encontrar en materia de pasivo, es decir, respecto de las deudas contraídas por los cónyuges con terceros, vamos a tener deudas personales, cada uno responde por la deuda que contrajo, deudas solidarias y deudas mancomunadas. ¿Entienden? ¿Está? Depende de qué tipo de deuda sea. Si son las deudas para solventar los gastos ordinarios de la comunidad, si los gastos ordinarios del hogar y la manutención y educación de los hijos, responden, son deudas solidarias, y si se trata de deudas tendientes a la conservación o reparación de bienes gananciales, son deudas por las que responden mancomunadamente. ¿Estamos? ¿Ven ustedes? Entonces, en materia de pasivo, siguiendo los lineamientos de la legislación anterior, tenemos que distinguir dos aspectos. Por un lado está el pasivo provisorio y por otro lado está el pasivo definitivo. El pasivo provisorio, o llamado cuestión de la obligación, se refiere a cómo los cónyuges responden frente a los terceros acreedores por las deudas que contraen. ¿Está? Ese es el pasivo provisorio. Yo respondo frente al tercero con todos mis bienes. O respondo con algunos bienes si son deudas contraídas por el otro, pero por las que yo también tengo que responder, cuando se trata de deudas mancomunadas. ¿Está?
Y por otro lado está lo que se llama el pasivo definitivo o cuestión de la contribución, que se refiere a qué deudas se responden con la masa, o lo que es lo mismo, qué deudas o por qué deudas responde la comunidad. ¿Ah? Con qué masa se pagan ciertas deudas asumidas por la comunidad. Y estas recién se van a efectivizar, y recién voy a saber, al momento de producirse la liquidación de la comunidad. ¿Está? Mientras tanto, no van a surgir. ¿Estamos? No así las deudas que tiene o contrae cada cónyuge con respecto a los terceros. ¿Estamos? Entonces, en materia de pasivo tengo que distinguir, por un lado, el pasivo provisorio y por otro lado, el pasivo definitivo. El pasivo provisorio se refiere a la relación cónyuges terceros y el pasivo definitivo se refiere a la relación de los cónyuges entre sí. ¿Ah? Y que se va a recién a patentizar, voy a saber con qué masa respondo frente a determinadas deudas, que es lo que se denomina cargas de la comunidad, así son deudas que deben ser absorbidas por la comunidad, que tienen que ser pagadas siempre con haber ganancial, pero que recién se van a hacer, digamos, se van a patentizar al momento de producirse la liquidación de la comunidad. En tanto y en cuanto esto no ocurra, seguimos funcionando, cada uno responde y paga por las deudas con su patrimonio, sea ganancial o sea propio. ¿Me entienden? ¿Está entendido esto? ¿Sí o no? Profe, Sí, doctora. Sí, doctora. De nuevo lo de pasivos, ¿cómo era? Pasivos entre, o sea, cuando eran entre cónyuges y terceros. Pasivo provisorio y pasivo definitivo. El pasivo provisorio se denomina cuestión de la obligación. ¿Cómo respondo frente al tercero? ¿Ah? Es decir, la relación es cónyuge-tercero. Si yo contraje una deuda con un tercero, ¿quién responde por esa deuda y cómo respondo? ¿Con qué respondo frente a esa deuda? ¿Está? Esa es la cuestión, el pasivo provisorio. Y el pasivo definitivo se refiere a la relación de los cónyuges entre sí. Y está relacionado a con qué masa se pagan ciertas deudas. ¿Ah? Pero eso recién se va a presentar al momento de la disolución y liquidación de la comunidad. ¿Me entienden? Porque eso está relacionado con lo que se llaman cargas de la comunidad. ¿Ah? Hay ciertas deudas que tienen que ser absorbidas por la comunidad, que deben ser pagadas con haber ganancial. ¿Está? De manera tal que si esas deudas se pagan con dinero propio de uno de los cónyuges, va a surgir una recompensa. ¿Ah? La comunidad va a tener una deuda para con ese cónyuge que utilizó dinero propio o haber propio para pagar algo que debía ser pagado con haber ganancial. ¿Me entienden? Pero esas cuestiones de recompensa recién se van a presentar al momento de la disolución y liquidación de la comunidad. ¿Está? Mientras tanto, cada uno paga las deudas que tiene, ¿ah? Con su propio patrimonio. Profe, sería también el mismo ejemplo si responde con bienes gananciales también una deuda que es propia. Eso también se vería en lo que es el pasivo definitivo. Exacto, recién ahí, porque ahí van a surgir las recompensas. ¿Entienden? Es decir, por ejemplo, les adelanto, una carga de la comunidad son, las donaciones, ¿ah? Que se hubiesen realizado, donaciones de bienes gananciales, que se hubiesen realizado para la colocación de un hijo. ¿Ah? La colocación es para, por ejemplo, montarle el estudio, ¿ah? Montarle el consultorio una vez recibido, para ponerlo para que trabaje. ¿Ah? Eso así. Esos gastos tienen que ser absorbidos con haber ganancial. ¿Sí? Ahora, si yo, para hacer eso, vendo un departamento que heredé,
En ese caso, yo voy a tener una recompensa de la comunidad, me va a tener que devolver lo que yo invertí, porque en realidad ese gasto debía ser pagado con haber ganancial. ¿Entienden? ¿Está? Ahora, una otra carga, por ejemplo, son los alimentos que los cónyuges deben a sus hijos. No interesa si viven con ellos o no viven con ellos. ¿Está? Entonces, si yo pago esos alimentos con haber ganancial, no hay problema. Pero acá no significa que pague yo o pague mi cónyuge, que es el papá que tiene que pasar los alimentos. ¿Está? ¿Me entienden? Acá es que se pague con haber ganancial. Ahora, si yo pago esa deuda o esos alimentos con dinero propio, ahí surge una recompensa. Intereses. Hablo de yo pago, puede pagar mi cónyuge los alimentos a sus hijos, pero utilizando un bien propio. ¿Entienden? Entonces ahí hay una recompensa que debe la comunidad a ese cónyuge que invirtió dinero propio para pagar algo que tenía que ser pagado con haber ganancial. ¿Está? Y eso recién va a surgir, todas estas cuestiones recién se van a presentar al momento de la liquidación. Por eso se habla de un pasivo definitivo. Ahí recién voy a saber cuáles son las deudas y con qué masa se pagan esas deudas. ¿Entienden? ¿Está? Mientras tanto, si es una deuda de uno con un tercero, yo pago con lo que tengo, con mi patrimonio. ¿Estamos? No interesa ese tercero si cobra con un bien propio y un bien ganancial. Lo único que le importa es cobrar su crédito, nada más. ¿Estamos? ¿Me entienden? Sí, sí, sí. ¿Está entendido eso? Bueno. Muy bien. Ahora bien, entonces vimos el activo, vimos el pasivo. Ahora veamos cómo es la gestión de los bienes dentro de la comunidad de ganancias. La regla, en todos los casos, es que cada cónyuge administra y dispone de los bienes de su titularidad. ¿Tá? Cada uno, y acá la ley hace una distinción entre bienes propios, es decir, la gestión de los bienes propios y la gestión de los bienes gananciales. Con respecto a los bienes propios, cada cónyuge administra y dispone libremente de los bienes propios de su titularidad. ¿Está? Lo que significa que si los quiere vender, los quiere arrendar, los quiere donar, no necesita, salvo una limitación. ¿Qué les parece a ustedes, haciendo memoria de lo que vimos hasta acá, en qué caso el cónyuge está limitado a disponer de un bien propio? Cuando, por ejemplo, un inmueble se utiliza como hogar familiar. Se replica la regla primaria. ¿no? No puede disponer de los derechos sobre el inmueble en el que se asienta el hogar familiar, si no cuenta con el asentimiento del otro cónyuge. ¿Está? Entonces, si es en ese inmueble es un bien propio de ese cónyuge y en ese bien propio se asienta el hogar familiar, para poder disponer de los derechos sobre ese bien, necesita contar con el asentimiento del otro cónyuge. O si se tratan de los bienes muebles que conforman el ajuar de ese hogar. ¿Está? En ese caso hay una limitación a la disposición o libre disposición que tiene ese titular respecto de ese bien puntual. En todos los otros casos, cada cónyuge dispone libremente de los bienes propios adquiridos, es decir, los bienes propios que llevan matrimonio o los bienes propios que se adquieran durante la vigencia de la comunidad. De la misma manera, los cónyuges pueden darse mandato entre sí para que el otro cónyuge administre o disponga de sus bienes propios. Acuérdense ustedes que si se trata de un mandato de administración, el poder es un poder general. En cambio, si se trata de un mandato de disposición, el poder debe ser especial. ¿Está? Para que
en su nombre y representación, disponga de determinado bien propio. Si se trata de un mandato de administración, en principio no está obligado a rendir cuenta de los actos que realice. ¿Está? No así si se trata de actos de disposición. Se admite en todos los casos el mandato tácito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la administración y la disposición de los bienes gananciales? Siguiendo los lineamientos del código anterior, el código derogado, acá también la administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que lo ha adquirido. ¿Estamos? Porque el hecho de tratarse de un bien ganancial no implica que ese bien sea de cotitularidad de ambos cónyuges, salvo que lo adquieran en copropiedad, se constituyan en condómino. De lo contrario, el bien es de titularidad de aquel que lo adquirió. Entonces, la regla es que si se trata de un bien ganancial, los cónyuges o el cónyuge tiene la libre administración y disposición de los bienes gananciales por él adquiridos. ¿Sí? Pero, no obstante eso, el código establece una limitación. Y esa limitación está determinada en que se requiere el asentimiento del otro cónyuge, del cónyuge no titular, para poder gravar o enajenar. ¿Qué cosas? Bienes muebles registrables, bienes muebles o muebles registrables o bienes inmuebles, bienes registrables en general, acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior, para enajenar o gravar los establecimientos comerciales, industriales o agrícola-ganaderos, y también se requiere el asentimiento para los casos de las promesas de actos comprendidos en todos los incisos anteriores. Y esto está relacionado con el tema de los famosos boletos de compraventa, que fueron materia de discusión en la legislación anterior. Hoy, aún en los boletos de compraventa, se requiere el asentimiento del cónyuge no titular. ¿Estamos? ¿Está? Entonces, en estos casos hay una limitación al poder de disposición del otro cónyuge. El cónyuge titular puede disponer y puede administrar, como se le ocurra, los bienes gananciales de su titularidad. Pero cuando se trata de alguno de estos enumerados en la ley, es decir, se trata de bienes inmuebles o muebles registrables, se trata de acciones nominativas, no endosables y las no cartulares, salvo las de la oferta pública, se trata de participaciones en sociedades, o se trata de establecimientos agrícola-ganaderos, industriales o comerciales. En esos casos, respecto de estos bienes, cuando mi cónyuge titular pretende realizar un acto de disposición o pretende gravar alguno de estos bienes, requiere sí o sí del asentimiento del otro cónyuge. ¿Está? Y lo mismo, si se tratan de boletos, o mejor dicho, promesas de actos comprendidos en alguno de estos incisos. ¿Estamos? Ahora, el hecho de que se requiera el asentimiento del otro cónyuge, y acá está la diferencia, no es el consentimiento, es el asentimiento. No significa que el otro cónyuge, o que se requiera ese asentimiento por el hecho de que el cónyuge sea cotitular, no. El asentimiento se requiere como consecuencia de que mi cónyuge tiene, respecto de esos bienes gananciales, un derecho en expectativa al 50% de los mismos. ¿Está? No es que sean copropietarios de ese 50%. Solamente tienen un derecho en expectativa sobre ese 50% ganancial, que recién se va a concretar, que se va a hacer realidad al momento allá cuando se disuelva y se liquide
la comunidad. Mientras tanto, tiene solo un derecho en expectativa. Entonces, como tiene un derecho en expectativa, tiene que controlar los actos que realiza su cónyuge, de manera tal de evitar de que éste se saque todos los bienes de encima y al momento de producirse la disolución y la liquidación no haya nada que compartir. ¿Entienden? Entonces, por eso es que se requiere el asentimiento. Acá, digamos, la participación del cónyuge no titular es, digamos, una participación bifronte, porque por un lado se requiere en el acto el consentimiento del cónyuge titular y el asentimiento del no titular. ¿Entienden? Pero ese asentimiento no lo convierte en cotitular. De manera tal, por ejemplo, que si yo vendo un bien ganancial, un inmueble, el precio obtenido no va a ser compartido con el otro cónyuge. El precio obtenido va a ingresar a mi patrimonio. ¿Estamos? O lo mismo, por ejemplo, supónganse ustedes de que arriendo un inmueble ganancial de mi titularidad. Lo obtenido en concepto de canon locativo no va a ser repartido, no es que la mitad es mío y la otra mitad le pertenece a mi cónyuge, no. El canon locativo obtenido va a ingresar a mi patrimonio, por el cual yo voy a hacer, o con el cual voy a hacer lo que a mí se me ocurra, y no voy a tener que rendir cuenta de los actos que realice. ¿Me entienden? ¿Ah? Solamente voy a requerir el asentimiento del otro para actos de disposición o para gravar aquellos bienes que están enumerados en el artículo 470. ¿Está? Pero como una forma de contralor por parte del cónyuge no titular, para, digamos, controlar los actos que se está realizando, y de esa manera, en cierta forma, proteger mi 50% en expectativa. ¿Me entienden? Por eso es que, guarda, cuando ustedes pretenden, por ejemplo, embargar un bien de titularidad, un bien ganancial de titularidad de uno de los cónyuges, muchas veces, bien, mal aconsejado, se presenta al otro cónyuge y plantea ante ese embargo una tercería de mejor derecho. ¿Por qué? Porque se trata de un bien ganancial. Y el bien ganancial es de titularidad del deudor. El otro lo único que tiene es un derecho en expectativa que se va a concretar al momento de producirse la disolución y la liquidación de la comunidad. En tanto y en cuanto esto no ocurra, no tiene un derecho efectivo real sobre ese 50%. El bien es 100% de titularidad de su otro cónyuge. Ahora, distinto es el caso de si se trata de un bien que ha sido adquirido en condominio o en copropiedad por ambos cónyuges. Ahí sí, cada uno es dueño de un 50%, por ejemplo, o puede ser dueño uno de un 75% y el otro de la diferencia. Pero ahí son copropietarios de ese bien. En tanto y en cuanto esto no ocurra, el bien es de titularidad de uno, del cónyuge adquirente, y el otro, por tratarse de un bien ganancial, solamente va a tener un derecho en expectativa sobre el 50% de ese bien. ¿Estamos? ¿Me entienden hasta acá? No es que lo tuyo es mío y lo mío es mío, no. Solo tengo un derecho en expectativa. Cada uno es dueño de lo suyo, de lo que ha adquirido. Y si se trata de un bien ganancial, yo no soy la titular, yo solo tengo un derecho en expectativa sobre el 50%. ¿Está? ¿Qué pasa si en alguno de estos actos en que se requiere el asentimiento del otro cónyuge, ese asentimiento no fue dado, no existe? Porque se falseó la información, porque al momento de labrarse la escritura traslativa de dominio, se falseó el estado del vendedor, por ejemplo, del cónyuge, dice que es soltero.
En ese caso, ¿qué sucede con el acto? ¿Ese acto es nulo? ¿Ese acto es anulable? ¿O ese acto es inoponible al cónyuge que dio, o mejor dicho, que no dio su asentimiento? Bueno, esta fue una cuestión de discusión en el viejo sistema, en el código derogado. Hoy esto pasó a la historia porque expresamente el código establece que en aquellos casos en que falta el asentimiento del otro cónyuge, el acto es anulable, o es nulo de nulidad relativa. ¿Por qué? Porque podrá ser confirmado por el cónyuge que no dio su asentimiento, o bien, planteada la nulidad, el juez puede revisar el acto, y si en la medida que ese no afecte al interés familiar, puede, digamos, desestimar el planteo de nulidad, y esa desestimación cumple las veces del asentimiento faltante, es decir, la autorización judicial supletoria ante la falta del asentimiento. Este planteo de nulidad debe ser interpuesto dentro de los 6 meses posteriores a la realización del acto, o no más de los 6 meses de haberse producido la disolución de la comunidad. Y se trata de una restricción al principio de libre disposición y administración de los bienes. ¿Estamos? Bueno. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos bienes de origen dudoso? ¿Qué se entiende por bienes de origen dudoso? Los bienes de origen dudoso son aquellos bienes, muebles no registrables, o siendo bienes registrables cuya registración no se ha llevado a cabo, que no se pueden determinar quién ha sido el cónyuge adquirente. En esos casos, cuando yo no puedo determinar quién adquirió el bien se califica de origen dudoso. En este caso, la administración y disposición corresponde a ambos cónyuges. ¿Está? ¿Entienden esto? En el viejo sistema y antes de la última reforma, los bienes de origen dudoso eran, se consideraban que ingresaban al patrimonio del marido y solo debían ser administrados y dispuestos solamente por el marido. Con posterioridad esto se ha modificado y la reforma ha mantenido esta solución. La otra cuestión que tienen ustedes que tener en cuenta y que está legislada contenida en el código, es lo atinente a las causales de disolución de la comunidad. ¿Por qué causa se disuelve la comunidad? La comunidad se disuelve por muerte, por ausencia con presunción de fallecimiento, por divorcio, es decir, sentencia de divorcio. En los casos de nulidad de matrimonio, solamente en los supuestos de matrimonio putativo, y por separación judicial de bienes. En el caso de la muerte y de la ausencia con presunción de fallecimiento, si la ausencia con presunción de fallecimiento es la sentencia, una sentencia firme que decreta la ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los cónyuges. En esos casos se produce, de pleno derecho, la disolución de la comunidad de ganancias. En los casos de divorcio, de nulidad, de sentencia de nulidad, y en esos supuestos la disolución se retrotrae al momento de la notificación, del traslado de la demanda o de la presentación si la demanda de divorcio fuese conjunta. ¿Sí? Ahora, si a la petición de divorcio o a la nulidad ha precedido la separación de hecho de los cónyuges, la disolución de la comunidad se retrotrae a la fecha en que se produce dicha separación. ¿Está? Ahora, puede suceder de que el juez considere
atendiendo a las circunstancias particulares del caso, determine una fecha diferente. ¿Estamos? Pero si no, la fecha de cese de la disolución opera en estos casos a el momento del traslado de demanda o bien al momento de la presentación de la petición de divorcio si es una petición bilateral. Y si hay separación de hecho, se retrotrae al momento en que la separación se ha producido. ¿Está? Ahora, la ley también consagra como causales de disolución de la comunidad el supuesto de la llamada separación judicial de bienes. El caso de la separación judicial de bienes es una forma en que se disuelve la comunidad sin que exista disolución del vínculo matrimonial. En todos los otros casos, fíjense ustedes, muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, declaración de nulidad o divorcio, si sentencia de divorcio, todos estos supuestos son supuestos que determinan también el fin del matrimonio. ¿Está? Es decir, la comunidad entonces cesa cuando cesa el matrimonio, que da nacimiento a este régimen patrimonial. Pero también la ley, al igual que en el régimen anterior, prevé la posibilidad de disolver la comunidad sin que se disuelva el vínculo matrimonial. Sin perjuicio hoy que también se puede llegar a la disolución de la comunidad cuando, por acuerdo de los cónyuges, se pasa del régimen de comunidad al régimen de separación de bienes. ¿Estamos? Es otra forma, pero en el caso del régimen de la separación judicial de bienes, acá hay todo un proceso judicial que termina con una sentencia que decreta la separación judicial de bienes. ¿En qué casos se produce la separación judicial de bienes? La separación judicial de bienes puede ser solicitada en función de la configuración de ciertas causales que están contempladas en la ley, que son la de mala administración del otro, que acarrea la posibilidad de perderse el eventual derecho sobre los bienes gananciales, si se declara el concurso preventivo o la quiebra de uno de los cónyuges, si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse, y si por incapacidad o uno de los cónyuges se excusa de tener que ejercer la curatela de su cónyuge, en cuyo caso se designa como administrador, o mejor dicho, como curador del cónyuge insano a un tercero, quien habrá de asumir la administración de los bienes de ese cónyuge. Estas son las causales por las cuales se puede solicitar la separación judicial de bienes. Son las mismas que estaban establecidas en la legislación anterior y han recibido las mismas críticas respecto de la inutilidad de este sistema al momento de decir, si bien la pretensión del legislador a través de esta figura, de este instituto, es la de proteger a uno de los cónyuges ante la posibilidad de perder su derecho en expectativa, como consecuencia de la mala administración que lleva el otro cónyuge, o como consecuencia de haber caído en concurso o quiebra, o ante una situación de separación de hechos sin voluntad de unirse, o cuando un cónyuge se vuelve insano, y el otro cónyuge no puede o no quiere asumir la función de curador y se designa a un tercero. En estos casos la doctrina ha criticado en realidad no los fundamentos, sino la eficacia de este instrumento, de esta figura. ¿Por qué? Porque en el caso de la mala administración, yo corro peligro, o corre en peligro mi derecho eventual sobre los bienes gananciales del otro ante la mala administración. Pero no explica qué se entiende por mala administración. Si se trata de una administración defectuosa, si tiene que haber dolo, tiene que haber culpa, pero en realidad se trata de una administración o de una ineptitud
por parte de uno de los cónyuges para administrar su patrimonio. Entonces, yo pido la separación judicial. Si el otro llevó a cabo una mala administración de su patrimonio, es muy probable que esté totalmente endeudado y no tenga bienes. Y al momento de producirse la separación, si la masa se va a tener que liquidar y yo voy a tener que compartir mis bienes con mi otro cónyuge y el otro no va a tener nada que compartir conmigo. ¿Entienden? Lo mismo ocurre con el caso de la quiebra o el concurso de uno de los cónyuges. En este caso, tampoco, digamos, beneficia al cónyuge solvente. ¿Por qué? Porque este es muy probable que tenga que compartir, al producirse la liquidación, si la mitad de los gananciales van a pasar a formar parte de la masa concursal. Pero el cónyuge, no el concursado o el quebrado, va a tener, sino el cónyuge solvente, no va a tener un derecho privilegiado con relación a los demás acreedores. No es un acreedor privilegiado, sino que va a tener que ir a la cola junto con los acreedores quirografarios, y una vez que todos los acreedores vean satisfechos sus créditos, si hay algún remanente puede que retire algo de la masa concursal, ¿entienden? Entonces, solamente, digamos, tendría una razón de ser en aquellos casos en quien solicite la separación judicial de bienes no tenga bienes gananciales que compartir con el concursado o quebrado, pero sí exista la posibilidad futura de adquirir un bien, que si se adquieren esas condiciones sería ganancial y tendría que compartirlo con el otro al momento de la disolución de la comunidad. Mientras tanto, si yo separo, si opto por la separación judicial de bienes, como cesa la comunidad de ganancias, ese bien que adquiera aún estando casada y lo adquiera a título oneroso, ya no va a entrar como bien ganancial, porque la comunidad se disolvió, sino que va a ser un bien personal de aquel que lo adquiere. ¿Me entienden? ¿Entienden cómo juega este instituto? ¿Está? Sí, doctora. Que la separación judicial se disuelve la comunidad. Entonces, forzosamente al régimen al que voy a pasar va a ser un régimen de separación de bienes. ¿Está? Pero hasta tanto no se produzca la liquidación, es como que no tiene sentido. Es decir, la protección que se busca a través de esta figura. Porque el cónyuge solvente va a tener siempre de alguna manera que participar con sus gananciales, y no va a tener nada que retirar de los gananciales del otro. ¿Me entienden? Es decir, él va a tener que compartir los bienes que él adquirió como gananciales, pero el otro ya no tiene nada que compartir con él. Entonces como que siempre va perdida. No obstante eso, se ha mantenido la figura y el instituto de la separación judicial de bienes. ¿Sí? Doctora. Sí. La escucho. No entiendo cuál sería el beneficio en el caso de que se pida la de la separación judicial de bienes cuando están separados de hecho y no tienen intenciones de retomar la relación. O sea, ¿cuál sería el sentido? La comunidad subsiste. Por más separados de hecho que estén, el matrimonio sigue intacto, ¿sí? Y la comunidad sigue siendo, sigue subsistiendo, de manera tal de que todo lo que usted adquiera hasta el momento de la disolución del vínculo va a seguir siendo ganancial. Claro, por eso mi pregunta, ¿cuál sería el beneficio en pedir una separación judicial de división judicial de bienes en vez de pedir el divorcio? ¿Me entiende? Es decir, si yo no pido la separación judicial de bienes, estoy separada de hecho, claro, yo no cohabito, ¿está? No tengo intención de reanudar mi vida conyugal, pero sigo casada. El deber alimentario sigue vigente, ¿se acuerdan ustedes? Y bueno, acá la comunidad también sigue vigente. Entonces, todo lo que yo voy adquiriendo, aun cuando ya no conviva con mi cónyuge, sigue siendo ganancial. Y si yo, después de un tiempo, me divorcio, supongamos, ¿está? Esos bienes, salvo que yo manifieste que ha habido una separación de hecho, para que se retrotraiga la fecha de cese de la comunidad al momento en que se inició la separación de hecho, si yo nada digo al respecto, ¿cuándo va a disolverse mi comunidad? Mi comunidad se va a disolver cuando
o si la petición de divorcio fue conjunta, al momento de la presentación de la demanda. Y si yo peticioné, al momento de la notificación. Ese va a ser, hasta ahí va a durar la comunidad. Y todos los bienes que se hubiesen adquirido en ese lapso de tiempo van a formar parte de esa masa común que se va a partir y repartir entre los cónyuges. ¿Entiendes? Sí. Entonces, acá a través de la figura del Instituto de la Separación Judicial de Bienes, yo puedo pedir la separación judicial aduciendo que hay separación de hecho. Pero mi matrimonio va a seguir, es decir, yo lo único que va a hacer va a ser pasar de un régimen de comunidad a un régimen de separación, ¿ah? Como consecuencia de una sentencia judicial. Pero mi matrimonio va a seguir vigente. Eso es lo que difiere. Fíjense que en todos los otros supuestos en que se disuelve la comunidad, va de la mano de la disolución del vínculo matrimonial. ¿Sí? En este caso puntual, por sentencia se disuelve la comunidad, pero no se disuelve el vínculo matrimonial. Y el otro supuesto es cuando convenimos pasar de un régimen de comunidad a un régimen de separación. ¿Estamos? Bueno, hasta acá llego. Ahora vamos a escucharle a la doctora Jimena, y la clase que viene, en un momentito, vamos a hablar de la liquidación de la comunidad. ¿Sí? Jimena, te escuchamos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Doc? Hola, Sí, hola, ¿cómo estás? estaba con el auricular. Yo estaba destinada que dije, hoy no me toca porque les faltaba bastante de comunidad. Terminar. Pero bueno. Vieron que si ustedes van contrastando, nosotros ya vimos la mayoría de lo que tiene que ver con el régimen de la comunidad. Está por lo menos lo que tiene que ver con los caracteres esenciales. Lo que ustedes están viendo acá es más que nada al momento de finalizar o de extinguirse, cómo serían las formas de, en su caso, adjudicarse, compensarse y demás. Si tenemos que, en este caso, trazar una línea y hacer un paralelo, nosotros vamos a ver, o estuvimos viendo en realidad la numeración, que son dos los tipos de regímenes patrimoniales que tenemos actualmente en nuestra legislación. El segundo, que es el que vamos a conversar ahora, es el del régimen, régimen de la separación de bienes, que nosotros en el Código Civil, en este caso, lo tenemos a partir del artículo 500, espérenme si no me equivoco, 505 al 508. Como contraste, vamos a decir en primer lugar que en este caso el régimen de separación de bienes lo que hace es consagrar de manera absoluta lo que es la igualdad jurídica de los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Este régimen, si bien no es, ustedes vieron en la parte de evolución histórica, digamos, si bien no es un régimen novedoso, es algo que ya existía y hace mucho tiempo existió, vienen de lo que nosotros conocemos que es el common law. Allá hace mucho tiempo, allá, que incluye muchos países obviamente, hace mucho tiempo que se aplica, muchas veces con un criterio legal, o sea, como régimen legal, y muchas veces como un criterio supletorio u optativo, ¿está? Acá en nuestro país, según lo que nosotros estuvimos viendo, este régimen de separación se aplica siempre como un régimen de carácter optativo, es decir, que queda a la voluntad y a la autonomía de los cónyuges. En este caso, si deciden que quieren contraer matrimonio y regir lo que son los efectos de las relaciones patrimoniales por el régimen de separación, o dejarlo ya sea de manera convencional o supletoria a lo que es el régimen de la comunidad. En cuanto a las características principales o esenciales que nosotros podemos decir, en primer lugar, lo que hay que establecer y tenemos que recalcar es esta cuestión de la igualdad jurídica. ¿Y por qué nosotros hablamos de una igualdad jurídica? Porque se dice, en lo que es el ámbito del derecho, que existe una independencia casi absoluta para los cónyuges. ¿Y por qué decimos que existe una independencia casi absoluta? Hay una independencia casi absoluta porque en esta libre administración y disposición que vamos a leer enseguida en el código que se consagra a los cónyuges, hay un límite y ese límite son las normas del régimen primario que nosotros estuvimos viendo la clase pasada. ¿Está? Vamos a comenzar leyendo, si les parece bien y me acompañan, el artículo 505, que en general no dista mucho en su redacción de lo que es el régimen de la comunidad, pero sí en la práctica es muy diferente de lo que es el régimen de la comunidad. Más que en la práctica, durante la existencia, estas normas tienen
una injerencia en lo que es la práctica al momento de, en este caso, que deje de existir el régimen de comunidad y el régimen de la separación. ¿Quién me puede leer el 505, por favor? 505. Gestión de los bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456. Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461. Exactamente, es decir que según este artículo 505 nosotros estaríamos en condiciones de afirmar que en este caso cada uno de los cónyuges se conserva independiente, tanto activa como pasivamente, uno respecto del otro, lo que es la administración como la disposición. Hay autores como Guaglione, si no me equivoco, porque es medio difícil estos apellidos italianos, que dice que para él este tipo de régimen es como decir que no hay régimen. ¿Y por qué para él dice que es como que no hay régimen? Porque en realidad cada uno lo que adquiere durante el matrimonio lo conserva bajo su ámbito de propiedad. Y en ningún momento se crea una expectativa de un derecho ficto futuro ante la extinción del régimen. No sé si se entiende la diferencia bastante tangencial con el régimen de la comunidad. Chicos. Sí, doctora. Es decir, que yo estando casada, estando soltera o estando casada es lo mismo porque todo lo que adquiero sigue estando en mi esfera de propiedad y no afecta en ningún modo al tercero, al otro en realidad, al momento de la extinción. Y el único límite que tenemos en principio, acá va a ser el artículo, como dijimos, 456, que tiene que ver con la protección de la vivienda familiar y que tiene que ver con los muebles indispensables que se encuentran adentro de ella. De igual manera, nosotros ya vimos clases anteriores que esta cuestión de la protección de la vivienda familiar no es solo algo que nace con el matrimonio o con lo que son las relaciones de familia, sino que también le competen a las personas que deciden tener un proyecto de familia individual. Es algo que está en general regulado y protegido en lo que es el Código Civil. ¿Quién me puede leer el artículo 506? Prueba de la propiedad. Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre ellos, el juez puede negarla si afecta el interés familiar. En primer lugar, ustedes ven que esto también acabamos de ver en lo que es el régimen de la comunidad y que en principio el régimen de la comunidad de bienes tiene principios diferentes en cuanto uno, cuando no se pueda determinar de quién o a quién pertenece la titularidad, y en segundo lugar que también establece cuál es el criterio que se va a establecer ante los bienes dudosos. En este caso, en lo que hace al régimen de la separación de bienes, en primer lugar lo que se consagra es una amplitud probatoria. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los cónyuges, no importa por el medio probatorio que sea, incluso por lo que tiene que ver con los indicios, puede hacerse de esas cuestiones para probar que él es el único titular de ese bien. ¿Está? Obviamente esta norma lo que hace es diferenciar respecto de los efectos de la prueba respecto de los cónyuges entre sí y de los cónyuges para con los terceros. ¿Está? Y en primer lugar, este primer principio que se establece sobre la prueba, además de la amplitud probatoria, pasa a ser que en caso que no se pueda determinar de cuál de los dos cónyuges resulta titular el bien, el inmueble sería lo más difícil del mundo, pues generalmente tiene que haber un título, digamos, pero cuando no se pueda determinar de cuál de los dos cónyuges es titular el bien, en lo que se va a hacer es, se va a establecer que hay un condominio, ¿está? Pero previamente a establecer este principio, la ley me da todas las posibilidades probatorias para poder probarlo, y créanme que hoy son muchas más que antes, ¿está? Es decir, que es muy difícil
que se llegue a un enriquecimiento sin causa. Que esto es lo que quiere evitar la ley, implementando esta cuestión de la independencia e implementando esta cuestión de la igualdad jurídica entre los cónyuges. Además, establece otro principio, este artículo 506, espérenme que abro acá mi código, que nos habla en este caso de si existe, en este caso si los cónyuges durante el matrimonio adquirieron un bien en forma conjunta, lo que van a tener en este caso va a ser un condominio. Si deciden, llegado el momento, en este caso, realizar una demanda por la división del condominio, el juez va a poder darle procedencia a esa demanda siempre y cuando no se vaya en contra de lo que son los intereses familiares. ¿Está? Fíjense cómo aún en el régimen, que es más independiente, que tiene menos injerencia de lo que es la autonomía, que tiene mucho más injerencia de lo que es la autonomía de la voluntad, aparece y se cuela por la ventana lo que tiene que ver con la solidaridad familiar y con el interés familiar. Es decir, que esta resolución queda a expensas del caso en concreto de si se afecte o no se afecte ese interés en particular. ¿Está? No es lo mismo que los cónyuges hayan adquirido una única vivienda durante el matrimonio y que, más que esa vivienda, sea que el terreno sea indivisible. Cuando uno se puede dividir sin, en este caso, afectar directamente los intereses del resto de las personas que conforman el grupo familiar, porque no es solo de los cónyuges, no va a haber ningún inconveniente. El problema va a ser que la situación se dé de una manera contraria. ¿Está? Artículo 507, que nos habla del régimen del cese. Ustedes recién vieron que, por contraposición, en el régimen de la comunidad obviamente teníamos una vasta, o larga o extensa, más extensa enumeración de las formas en que cesa el régimen de la comunidad. En cuanto a lo que es el régimen de la separación, según lo que nos dice el artículo 507, que ya vamos a leer, nos da solamente dos posibilidades. La primera de ellas es obviamente ante la extinción de lo que es en este caso el estado de matrimonio, en este caso el vínculo matrimonial, ¿está? Y la segunda se da obviamente por una cuestión de modificaciones y por una cuestión de acuerdo de autonomía de la voluntad, de las partes deciden en este caso modificar el tipo de régimen o régimen que va a llevar adelante o que va a regir sus relaciones patrimoniales. ¿Quién me lee el 507, por favor? Leo. Bueno, si no, por favor. Cese del régimen. Cesa la separación de bienes por la disolución del matrimonio y por modificación del régimen convenido entre los cónyuges. Como ustedes saben, el régimen, en este caso el matrimonio, tiene varias formas de disolución. ¿Cuáles serían las formas de disolución del matrimonio? Muerte. Muy bien. El que es Muerte, parecido a la muerte. Ausencia con presunción de Muy fallecimiento. bien. La sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los cónyuges. Muy bien, y me faltan dos todavía. Divorcio. Divorcio. Y Modificación del régimen. no, la modificación, esto es lo que les quiero explicar. Acá tenemos como una relación de género-especie. ¿Por qué? Porque obviamente que cuando deja de existir el matrimonio, deja de existir necesariamente las normas que rigen esas relaciones patrimoniales. Es decir, muere uno de los cónyuges y no se puede llevar adelante un régimen matrimonial, patrimonial, porque hay una de las dos partes que ya no está con vida. ¿Está? Por ende, una de las formas en que cesa este régimen de separación de bienes es con el fin de lo que es el matrimonio, teniendo en cuenta obviamente cuáles son las formas en que se extinguen el matrimonio. Por eso es importante que siempre lo tengan presente y los vayamos repasando. Y por último, sí es la que está vinculada a lo que es la autonomía de la voluntad y la posibilidad sobre la marcha, o sea, durante este proyecto de vida del matrimonio, de cambiar y modificar cuál es el régimen que ambos cónyuges queremos o sobre cuál queremos que se someta a nuestro matrimonio. Si primero queríamos que sea separación de bienes, podemos, y si después queremos que sea comunidad de bienes, podemos. O sea, podemos cambiarlo tantas veces como las partes estén de acuerdo. ¿Está? Obviamente, lo único que en este caso se pone en discusión muchas veces es el momento sobre el cual empieza a regir
Y se entiende que en esta circunstancia es desde el momento, obviamente, que es modificado el régimen, porque no se le da la posibilidad a los cónyuges de establecer una fecha posterior de común acuerdo a partir del cual rija, desde la suscripción del mismo. ¿Está? Y por último, el artículo 508, si alguien me puede leer, ahí voy a buscar igual. Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo entre los cónyuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescrita para la partición de las herencias. Bueno, este artículo también nos habla de una situación que durante el matrimonio, cónyuges que estaban regidos en la faz patrimonial por un régimen de separación, hayan adquirido de forma conjunta un bien. Obviamente que extinguido el matrimonio, en esta circunstancia, va a haber que establecer cómo se va a determinar o cómo se va a dividir ese condominio. Hay dos posibilidades o hay dos formas. Uno, como ustedes verán, va a ser, depende obviamente cuál es la forma en que se extinga el matrimonio, porque nos dice, a falta de acuerdo entre los cónyuges, es decir, si el matrimonio se extingue, por ejemplo, por divorcio, y existe condominios que nosotros tenemos que dividirnos, o sea, que están formando una masa indivisa, podemos solucionarlo de común acuerdo, por medio de un convenio, o, en segundo lugar, obviamente, va a poder hacerse de otra manera, que va a ser que si se extingue el matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, en este caso también se puede poner de acuerdo el cónyuge supérstite con los herederos del cónyuge prefallecido. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo tanto los cónyuges estando vivos, posterior al divorcio, para poder hacer la división de este condominio, o el cónyuge supérstite con los herederos de este cónyuge premuerto? En ese caso directamente nos remite a lo que son las reglas del derecho de las sucesiones, en la parte de lo que es la partición propiamente dicha, que va del 2363 al 2423, que nos da muchas posibilidades de cómo particionar y nos establece muchos principios de cómo eso se va a adjudicar y se va a dividir. ¿Está? Entiendo que, por enumerarles, nosotros, por ejemplo, tenemos derechos de preferencia, tenemos licitaciones, tenemos en este caso cuando se afecta, digamos, una cuestión económica o antieconómico, dividir algo, se puede establecer un periodo de no división o de indivisión para ser propio. Entonces, hay muchas formas que en el derecho sucesorio se establecen para poder dividir o particionar las cosas, es decir, para adjudicarlas. Si las partes no se ponen de acuerdo, obviamente se remite allí. ¿Está? ¿Hay alguna duda que les haya quedado del régimen de separación? Es así de cortito, y me imagino que no van a tener dudas, pues las dudas le van a quedar para el régimen de la comunidad. Pero cualquier cosa, profe, acá se los dejo a los chicos. Profe, una pregunta. ¿Profe? Sí, está inestable el internet, pero sí. Bueno, una pregunta. Cuando hay una sucesión, por ejemplo, entre cónyuges vivos, digamos, y también hay, por ejemplo, hermanos de uno de los cónyuges al que también le corresponde, digamos, ese condominio, y cuando no hay acuerdo, ahí se viene la sucesión en ese caso, pero están los que quieren vender, por ejemplo, una propiedad, y están los que no quieren vender. En este caso, si no hay acuerdo, ¿cuál es la mejor solución, digamos, para ese tipo de casos? Cuando uno quiere vender, el otro no, hay hijos de por medio, de ambas partes y así. En principio, me dio la sensación de que me mezclaste un poco porque me dijiste si ambos cónyuges están vivos y hay un sucesorio. No sería el caso de lo que estamos hablando, porque tiene que haber uno que esté prefallecido y otro que sea supérstite. No pueden estar los dos vivos y que haya un sucesorio. Pero al margen, para darle una respuesta a tu duda específica, que es la forma de división, digamos,
En general, en la parte sucesoria se establece el principio de especie, de cuándo se pueda y no se afecten intereses de que se dividan y se adjudiquen en especie. Obviamente, cuando ustedes vean sucesiones, que tampoco es que falta tanto, o sea, no se pongan impacientes, van a ver todos esos principios bien detalladamente, pero existe una respuesta para cada una de esas preguntas en cuanto a la forma en cómo se va a dividir, al menos desde la ley existe. Sí, perfecto. Y cada tipo, digamos, como usted me dice, cada respuesta a esa sucesión, digamos, tiene un plazo, ¿no? No es que se basan en un... Porque lo que siempre se dice comúnmente es que cuando hay sucesión tarda mucho tiempo en resolverse la cuestión, digamos. Acuérdense que estamos hablando de todos procesos de tipo civil donde es a instancia de parte. Sí. Por ende, más allá de lo que son los plazos de caducidad, los plazos los establecen las partes instando a las resoluciones o a la prosecución del juicio, pero no tiene tantos artículos respecto a plazos la parte sucesoria como sí la parte de derecho de familia. No sé si te contesto a tu pregunta, porque es como que me querés preguntar algo en concreto y no lo estoy llegando a tomar. Está bien la respuesta, profe, gracias. Ya bueno, después lo vamos a ver bien, en profundidad, sí. Sí, Gracias. seguramente lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Hay alguien más que le haya quedado una duda? Bueno, parece que no, profe. No, bueno, dejamos acá. La clase que viene vamos a continuar, vamos a ver lo que quedó, lo poquito que falta para terminar el régimen de comunidad. Los invito a leer, así ven y anotan todas las dudas que se les haya podido, se les pueda generar de una segunda lectura, y vamos a analizar las uniones convivenciales. Vamos a dedicarle 15 minutos de la clase para poder hablar y tratar los casos que les había mandado, ¿se acuerdan? La jurisprudencia y después los 3 casos prácticos. Entonces vamos a discutir las soluciones que ustedes le han encontrado a cada uno de esos casos. ¿Está? Nos vemos el jueves, Dios mediante. Bueno, espero que hasta el jueves, que pasen una linda tarde y los invito a leer estos temas, ¿sí? Nos vemos, adiós. Gracias, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Chao, chao.